Y hoy continuamos con el libro de Romanos. Los que están con sus Biblias, vamos a ir al capítulo 5, del verso 6 al 11, es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Se acuerdan de Romanos 5, 1 al 5? Quien había dado el pastor David la palabra, nos había enseñado. ¿Se acuerdan algo de lo que él había hablado, enseñado en esa mañana? ¿No lo saben? ¿Se acuerdan cuando dijo, no le voy a decir, ahí está, toda la prédica en el canal de YouTube, vaya, visite, ¿sí? Rememore, haga retrotraer en su memoria, en su mente, visualice. Porque son palabras muy fuertes, muy concretas y muy necesarias para la vida del cristiano. Lo que se está impartiendo por medio del Espíritu Santo es necesario para la vida del cristiano. O si no, simplemente decimos por nosotros que somos cristianos, pero no conocemos en verdad y a profundidad la palabra de Dios. Y es necesaria, porque somos hijos, ¿sí? Y como hijos tenemos que conocer nuestra identidad. El hijo sabe quién es el padre, qué le gusta al padre, cuál es su voluntad, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no le gusta. Y en la palabra y en la Biblia está expresada todo eso que nosotros debemos de hacer. Amén. Así es que vaya al canal de YouTube y vea. Bueno, Romanos 5, capítulo 5, del verso 6 al 11. Pero antes que eso, yo quiero tomar un versículo anterior de Romanos 5:5, que ya había hablado el pastor como introducción. Este versículo habla de lo siguiente. Gaby, vamos a ayudar con los versículos ahí, ¿está bien? Romanos 5:5. Dice en ella, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vuelvo a leer. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, cuando hablamos de esperanza, creo que para los hombres es algo de boca afuera, ¿verdad? Famoso es cuando llegan las situaciones que no nos gustan, ya sea una enfermedad, una mala noticia de parte de nuestros hijos o de la familia, o algo económico que ya supera nuestra fuerza, ¿verdad? Y vemos que esto ya no puede más. Nos sentimos vulnerables, débiles, y creemos que eso ya no tiene retorno, que nos pertenece vivir en esa realidad que se vino y se alojó en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en nuestro hogar. Y vivimos estirando eso en nuestros días. Y muchas veces olvidamos de que los cristianos tenemos esperanza en alguien poderoso y que debemos manifestar y creer para que esa realidad no sea parte de nuestras vidas. Para nosotros los cristianos, la esperanza es donde tiene que estar más viva día a día en nuestros días. Nosotros no tenemos por qué aceptar la realidad que este mundo ofrece. Abrimos los noticieros y vemos noticias que en muchos nos desgarran el corazón. Niños y niñas abusados, muerte, homicidio, aquellos que se levantaron contra sus padres, ¿verdad? Es más, nuestra propia realidad a veces es tan cruda que no podemos digerirla. Pero nosotros los cristianos, aquellos que conocemos la verdad, aquellos quienes decimos que amamos a Dios, nuestra esperanza en Él tiene que ser fuerte. Y tenemos que empezar a ver las cosas que no son como si fuesen.
Si mi hijo está apartado, si mi hijo no quiere saber de la iglesia o de Dios, y él es un rebelde, es orgulloso, y yo solamente me concentro en eso y no profetizo sobre él la esperanza viva que hay en Cristo Jesús para ellos. Así como el pastor estaba dando esta palabra, ¿verdad? Aquellos amigos trajeron a aquel paralítico. Jesús vio la fe de esos amigos también. Jesús, cuando ve la fe que uno expresa, se mueve. Se mueve. Y cada uno tenemos el mismo don de fe. No es que alguien tiene más que uno. No es que uno tiene 100 y el otro tiene 50. No. Todos tenemos la misma medida. Solamente que esos algunos la usan, creyendo en las promesas, haciendo viva la esperanza de que Cristo se va a manifestar en los problemas o en lo que pueda venir. El mundo y los medios dicen que no hay esperanza porque viven y ven la realidad. Vemos guerras, vemos homicidios, vemos levantamientos. Vemos tantas manifestaciones de la maldad hoy en día, ¿verdad? Que mucho vemos en esos influencers, pensadores, presentadores de noticias, aquellos que se hacen ver para muchas personas, diciendo que no hay esperanza, de que eso va a ir en mal en peor inclusive. Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que dejarnos de llevar por eso. Vemos muchos dichos, análisis hoy en día sobre los matrimonios. Y nosotros nos dejamos llevar porque escuchamos sus versiones y decimos, sí, esto es normal. Había sido. No está mal que yo me separe. No está mal que yo haga viva esos ideales en mi vida. Creo que yo merezco una nueva oportunidad. Cuando la palabra dice totalmente lo opuesto. Dios quiere que nosotros seamos uno en matrimonio, uno con Él. Él en medio de nosotros, guiándonos, ayudándonos. Que cuando hay esa necesidad de que algo se arregle porque está roto, sea nuestra esperanza en Él quien obre y ocurra el milagro. Y nosotros dejarnos llevar como hijos de Dios. Entremos en ese camino de obediencia, el a ver qué tengo que hacer, qué debo manifestar, qué me toca a mí hacer en esta parte para que esto tenga cómo mover el obrar de Dios. Pablo dice que nosotros tenemos que vivir en esperanza y que ello no debe avergonzarnos. Cuando nosotros desechamos la esperanza de que esa realidad no tiene que ser mía a causa de ese problema, yo estoy desechando y me estoy avergonzando de la esperanza que Dios me había dado. Porque no hay problema tan fuerte, tan pequeña, que Dios no pueda controlar. Él es todopoderoso. Él hace posible lo que es imposible para nosotros. Él arreglará todas las cosas. Acompáñame ahí en Romanos 8, capítulo 29. Al 30. Romanos 8, del 29 al 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Un poco trabalengua ahí, ¿verdad? Pero si observamos hoy es un poco de gramática primaria. Dice, y a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, y vuelve a decir justificó, a estos también glorificó.
Dios ya diseñó algo perfecto para nosotros. Siempre fuiste el propósito suyo. Por eso estás aquí. Por eso Él habló a tu corazón por medio de Jesucristo. Tuviste lo que Él hizo en la cruz por ti y abrazaste eso por medio de tu fe en Él. Y gracias a Él, como es el camino, la verdad y la vida, y que solamente por medio de Él tenemos acceso al Padre, vos tenés ese privilegio. Todo fue un propósito. Él ya nos llamó, Él nos escogió, nos justificó, perdonó. Él ya tiene para nosotros preparado la vida eterna. Y dice la palabra que nadie puede arrebatar nuestros nombres, nuestras vidas de la mano de Dios. Nada. No hay cosa creada que pueda hacerlo. Ahora, esto tiene que ser algo fuerte en donde vos te tenés que arraigar, abrazar y no dejar que nada te suelte. Dios está hablando ya por medio de esta palabra aquí en Romanos 8, 29 al 30, de que Él ya lo hizo todo por ti. Amén. Entonces, ¿cómo no estar nuestra esperanza fuerte en eso? Cuando Dios se movió de antemano por amor a sí mismo, por nuestras vidas. Si nosotros tenemos la capacidad de amarle a Dios, no es porque yo aprendí a desarrollar eso. Es porque Dios fue quien dio el primer paso y me amó primero, mucho antes de que vos nacieses, mucho antes de la fundación del mundo. Él ya conocía tu nombre. Él ya puso un cartel ahí por ti: sos hija, sos hijo mío. Filipenses 1:6 dice, seguime nomás, Gadio. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó la obra muchísimo antes de que vos estuvieses aquí. Y mientras estabas aquí, Él vio y sabía que te ibas a equivocar, que ibas a pecar, que ibas a hacer lo malo. Pero dice que por medio del Espíritu Santo Él va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Así es que si hay algo mal en tu vida que estás haciendo, pero estás aquí abrazando y recibiendo la palabra de Dios, entonces Jesús está obrando en tu vida. Nadie, como hijos de Dios, como cristianos, se puede apartar del estado pecaminoso. Es imposible. Está impregnado en nosotros. Lo que no tenés que hacer es permitir que eso haga que vos seas indigno de entrar al trono de la gracia. Porque Satanás es especialista en eso. Vos no mereces. ¿Por qué te vas a ir en la iglesia si anoche hiciste esto? Si mentiste o lo que fuese. Él es especialista en eso. Y te va a ir cargando con eso. Y no se va a cansar de hacerlo. Y muchas veces caemos y le creemos y nos alejamos y apartamos de Dios. Apocalipsis 22, 1 al 5. Apocalipsis 22, 1 al 5. Dice: después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Por eso Dios nos justificó, predestinó
para darle gloria, con el propósito de que algún día nosotros, así como Jesucristo, tenemos la esperanza viva de que Él va a volver por nosotros. Y que más allá del tiempo que Dios sabe, va a venir nuevamente y reinará. Y nosotros juntos con Él. Y ahí dice que Él va a sanar a las naciones, a cada uno de ellos, a todas. Vemos hoy muchas enfermedades en las naciones, ya sea la corrupción, ya sea los hombres de poder que viven con su codicia, viven necesitando más poder y usan su influencia económica para lograrlo. Vemos la homosexualidad, vemos el rechazo a Dios, vemos el rechazo en las escuelas, tantas cosas, enfermedades que se impregnaron en las naciones y sus habitantes la viven y piensan que eso es normal. ¿Cuántas veces miramos la noticia acá mismo y vemos que aquel diputado o senador hizo algo malo, un narcotráfico? Se supo su nombre, se supo lo que estaba haciendo. Y ni aún así no está preso, aún así aún no es juzgado, aún así sigue ejerciendo el lugar que le corresponde. Y nos sentimos, ¿cómo puede pasar eso? Nosotros por probar una gallina ahí, directo, cerezo pemajoina. Y esa es la realidad. Y pensamos que es algo normal, pues sin embargo son enfermedades que han caído en las naciones. Muchas de ellas por propio juicio de Dios, porque rechazaron a Dios y su palabra. Pero hizo que Jesús va a venir y va a sanar a las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y de Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son sus siervos? Somos nosotros quienes hemos creído en Él y nos estamos preparando. Quienes en fe tenemos que obrar por aquellos que están lejos de su presencia, de su nombre. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. ¿Cuántos quieren mirar el rostro de Jesús? Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. ¿Quién necesita ser iluminado por Dios? ¿Cuántos de nosotros necesitamos de que Dios nos saque? Por más que seamos cristianos y estemos sentados aquí, vivimos en penumbras, vivimos en oscuridad. ¿Cuánta falta hace la iluminación de Dios en nuestras vidas? Jesucristo es la esperanza. Y esa esperanza a nosotros no nos tiene que avergonzar. Esa esperanza a nosotros tiene que ser fuerte. Como hijo de Dios, yo tengo que estar orgulloso de que le pertenezco a Dios, de que Jesucristo es mi Señor y Salvador, de que Él vendrá y que esta vida aquí en la tierra para mí es tan poquito y diminutivo comparado a lo que vendrá eternamente. Esa esperanza de que Cristo me conoce, esa esperanza de que Cristo vendrá por mí, esa esperanza de que yo estaré con Cristo y esa esperanza de que yo, como su siervo, reinaremos con Él. Y veremos cumplidas todas esas profecías. Como muchas ya pasaron, las que faltan serán cumplidas. Porque hay aquí que las cosas y el mundo van a pasar, su palabra no. Imposible. Amén. Ahora, sigo ahí en Romanos 6, capítulo 5, estando persuadido de esto, que el que... Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Vos sentís el amor de Dios? Hay muchos quienes están en ese problema. No sienten el amor de Dios. Cuando Él ya habló de que te conoció, te justificó, te perdonó, te dio vida eterna. El propósito de Él en tu vida está activa. Pero nosotros muchas veces tenemos el corazón duro y no permitimos que esa palabra que dice aquí, el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Ya está. ¿Sabes qué? Está en tu vida, está a la puerta de tu corazón. Solamente falta que vos abras y que ese amor inunde. No es que ese amor se va a inundar como lo que vos tenés en tu corazón, no. Jesucristo va a sanar ese corazón, va a quitar todo aquello. La palabra dice también y habla de que está lleno nuestro corazón. Avaricia, inmundicia, pecado, montones de cosas. Estamos cargados de ello. Pero antes de que el amor de Dios entre en ello, eso se va a remover, se va a quitar, si así vos lo permitís. Y no va a quedar vacío, sino que el amor de Dios que ya ha sido derramado por tu nombre en tu vida, entrará en ese corazón y transformará en lo absoluto todo tu mover, toda tu existencia. Así es que tenemos el amor de Dios. Si no lo tenés, te es un tiempo especial para que Él obre. Amén. Romanos 5, ahora sí, del 6 al 8. Y dice así la palabra: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro beneficio más que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Cristo murió por nosotros, por nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras injusticias. También así por el impío. Otro beneficio de pertenecerle es recordarnos constantemente que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Lo meditamos eso? ¿Meditamos eso? A veces retrotraemos en nuestro día, en nuestro momento de pensar, ¿verdad?, aquellas cosas malas que hicimos. Y hace un efecto y otra vez nosotros eso. ¿Por qué hice eso? Cuando la palabra dice que Dios al perdonarnos quitó nuestros pecados y tiró al fondo del mar. Y de ella no se acuerda, dice. Está ahí muerto, ahogado, sepultado. Pero para que eso ocurriese, Cristo dio su vida en la cruz. Tenemos que meditar eso día a día. Yo soy hijo de Dios porque Cristo ha dado su vida y ha resucitado para que yo tenga vida eterna. Fui justificado. Hoy soy limpio porque Cristo me limpió. Hoy soy santo porque Cristo me hizo justo. Amén. A veces debemos pensar que debemos hacer algo para obtener el amor de Dios. Y sin embargo no. Cuando vos metes en tu corazón eso de que Cristo murió por mis pecados, lo hizo por amor. No lo hizo porque vos te merecías. Ni un justo había en la tierra cuando Él vino. Ni siquiera uno. Todos hacíamos lo malo. Todos. Todos. Nadie era salvo de eso. Pero Cristo bajó, descendió y por amor a nosotros dio su vida. Así es que fuimos amados, somos amados y seremos amados por Él hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra y por toda la eternidad junto con Él.
También dio su vida por los impíos, aquellos que pecaron contra otras personas, o sea, nosotros. Pecado es errar el blanco, ir al camino incorrecto a lo que Dios ofrece. Eso es pecar. Tomo decisiones de hacer algo que no corresponde, que no debo de hacer. Alguien hizo algo por mí aunque yo no lo mereciera. Eso es Cristo Jesús. El requisito para pertenecer a la familia de Dios siempre fue ser un pecador. Dios no vino por los que están sanos. Dios vino por los que están enfermos, los que están necesitados. ¿Habrá en el mundo alguien quien no necesite de Dios? Alguien que pueda decir: yo soy sano del pecado, yo no tengo esto. Todos necesitamos de Dios. Así que si estamos en esa condición, pertenecemos a la familia de Dios, si así nosotros decidimos por Jesús. Amén. Romanos 5:9. Dice: Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La ira de Dios. ¿Te has puesto a buscar, a analizar esta palabra? ¿Qué significa? Aquello que Él tiene preparado para el mundo y del cual nosotros, como dice ahí la palabra, que fuimos justificados por medio de su sangre, vamos a ser salvos de esa ira. La ira de Dios refiere a la tribulación y a la gran tribulación que vendrá sobre la tierra en esos 7 años, donde reinará el anticristo. Ahí sí que va a ser manifestada la ira de Dios, porque Cristo vendrá, nos llevará, el Espíritu Santo ya no estará. Quedarán aquellos que piensan que haciendo con su vida lo que se les antoje, no pasará nada. Quedarán aquellos que no creyeron y que tuvieron la oportunidad. Quedarán aquellos y se acordarán de esas palabras que les fueron dadas y lo tomaron en poco. Ninguno se salvará de la ira de Dios. El beneficio es que nosotros no estaremos aquí. Imagínese el beneficio que tiene usted. Siguen los beneficios. Siguen los beneficios. Con Dios todo es ganancia. Todo es ganancia. Sin duda alguna, Dios está enojado con este mundo. Y si no ha destruido esto, es por amor a nosotros. Es por amor a sus hijos e hijas. Es porque hay un propósito. Entonces, de aquí vamos allá al libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 14 al 17. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo va a ser manifestada la ira de Dios en aquel tiempo. ¿Y de qué nosotros vamos a ser salvos? Dice, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 14 al 17, dice: Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Cuántos quieren viajar a una isla paradisíaca? Allá por República Dominicana y Punta Cana o qué sé yo, esos países del Caribe, hermosas islas. La palabra dice que toda isla será removida de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes
los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Imagínese Dios de qué nos está apartando. Imagínese cuando Dios decidió escoger tu nombre. ¿De qué te está liberando? Cuando nosotros estemos aquí y sea manifestada la ira de Dios, nadie se salvará. Porque primero dice que habrá juicio también sobre la naturaleza. Dice: el cielo se desvaneció como un pergamino, y todo aquel, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Nada se salvará. No solamente los hombres, también la tierra en sí, su creación. No habrá lugar en donde esconderse. Y aquellos, como dice aquí, y los reyes de la tierra, esto es precioso, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, aquellos que hoy se creen que por tener son dueños de todo, que nadie les puede tocar. Aquellos capitanes que manejan hombres, quienes tienen decisiones y dice: hagan esto y se tiene que hacer, y si no lo hace tiene consecuencias. Aquí dice que los reyes de la tierra, todos ellos se tendrán que esconder en las cuevas, van a correr, van a salir de su lugar, van a salir de su búnker, de sus mansiones, dejarán sus riquezas. Ahí se darán cuenta que su dinero no tiene poder. Ahí se dará cuenta que la corrupción no les salvará en este momento, que las influencias no podrán hacer parte en lo que le va a tocar experimentar. Todos se esconderán en las cuevas y en las peñas de los montes, y le dirán a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, mátenos. Claro, si Dios está removiendo la tierra, las islas, todo. Entonces, al ver y notar eso, ellos entrarán en ellas. Aprovechemos meternos en las cuevas, que caiga eso sobre nosotros y nos liquide, nos mate, porque mejor va a ser eso que tener que enfrentarse a ese Dios que está enojado. Y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Se imagina ese tiempo? El caos, los desastres, la desesperación, el llanto de las personas que quedarán aquí, las personas que rechazaron el nombre de Jesucristo. ¿Se imaginan todo el caos? En medio de ellos estarán sus parientes, sus amigos, sus compañeros de trabajo, personas conocidas, artistas, lo que te puedas imaginar. Lo que te puedas imaginar. Todos aquellos que no recibieron el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador y no se arrepintieron de sus malos actos, a ellos les tocará la ira de Dios. Está escrito y va a pasar, eso vendrá. Pero siéntase privilegiado usted, porque eso a usted no le tocará pasar. Imagínese ese beneficio que usted tiene, ser libre de eso. Ahora, permítase en su corazón a usted mismo: yo privilegiado, yo privilegiada, tengo a Jesucristo en mi vida. Y esto va a venir, cualquier momento esto va a venir, la ira de Dios. Yo no me puedo quedar con esto nada más. Yo tengo que hablar a mis hijos, tengo que hablar a mi gente, tengo que hablar a mis amistades, de que esto va a venir, de que eso va a ser manifestada. La ira de Dios se va a pronunciar un día aquí en la tierra. Y le va a tocar a aquellos
que están lejos de Jesús. Vamos, Cristo está diciendo por ti que vos sos luz. Una luz que ilumina. Eso tiene que ser levantado allá arriba, ahí en medio de tu familia, en tu barrio, en donde sea. Ellos tienen que ver que Cristo, Jesús, es la solución a la ira de Dios. No nos podemos callar. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: pero nosotros no estaremos si esto es un beneficio de pertenecerle a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha destinado Dios para ira, no te destinó para su ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el beneficio de pertenecer a la familia de Dios, de ser su hijo, de ser su hija. Amén. Y es un gran privilegio. Es eso en donde nosotros tenemos que meditar día a día. Quizás seamos la generación que no pase por la muerte. Jesucristo está pronto. Puede llegar a un abrir y cerrar de ojos y tenga que pasar lo que está escrito. Nosotros allá arriba junto con Él. Y los que se quedan, ay, ay, ay. Porque está escrito lo que van a pasar esas personas. Muchas profecías de la Biblia ya se han cumplido y se están cumpliendo una tras otras. A veces por cómo vivimos y pensamos, creemos que Jesús no vendrá. Y junto con ello, la ira de Dios preparada para este mundo. Nuestra forma de vivir a veces nos manifiesta de que Cristo está cerca. Nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de poner nuestra esperanza y nuestra fe en Jesús. Seguimos divagando con este mundo y sus problemas. El mundo no va a cambiar. Es imposible. Nosotros somos la sal para este mundo. Estamos contra la corriente, nadando contra todo lo que ofrece este mundo. Eso somos los hijos de Dios. Expresamos aquellos ideales que es ilógico para el mundo. Pero muchas veces vivimos como que somos cristianos y nada más. Y no manifestamos de que Cristo está a la puerta de la segunda venida. Amén. Pero nosotros quienes hemos creído no estaremos para eso, que el mundo recibirá el juicio de las naciones. Amén. Es importante que esto que estamos recibiendo nosotros tenemos que analizarlo. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que ser realistas a la palabra, a lo que Él expresa, a lo que Él dice, a lo que dice que va a ocurrir, que va a suceder. Tenemos que salir de ese estado de frialdad. Muchas veces estamos sentados acá, pero estamos fríos. Y tenemos una mesa servida y seguimos desnutridos espiritualmente. Nos privamos de crecer, nos privamos de que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, cuando Él está deseoso por nosotros, como dice la palabra. Pero nos privamos nosotros. Nos impedimos a nosotros mismos crecer en Él, recibir aquello que Él tiene para nosotros, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, frutos necesarios para que mi familiar, mi conocido, mis amigos vean en mí que soy hijo de Dios a causa del fruto del Espíritu Santo manifestado en mi vida, y que por eso ellos van a ser arrastrados hacia Dios. Amén.
Romanos 5 del 10 al 11, y con esto termino. Dime velar. Quería que diga, curioso. Tempranito, querido. Romanos 5, capítulo 10 al 11, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cómo se llama este beneficio que les acabo de leer? Díganlo. Reconciliación. La obra de Jesucristo manifestada en la cruz vino a reconciliarnos con Dios. Ahora, cuando hablamos de reconciliación, quiere decir que una parte falló. Y sufrió grietas esa relación. Nosotros antes de nacer ya estábamos con eso, con nuestra naturaleza pecaminosa impregnada en este cuerpo, en este envase. Ya estábamos enemistados con Dios a causa del pecado. Cuando hablamos de esto, quiere decir que se ha hecho algo malo. Nosotros hicimos lo malo ante Dios, fallamos, pecamos, nos desviamos a una de sus propósitos, de su voluntad. El ofensor nunca buscó a Dios. Vemos a través de la historia, a través de la Biblia, de la palabra, ¿verdad? Que siempre fue Dios buscando a los hombres, a su pueblo. Siempre fue Él quien se ha manifestado primero para reconciliarse. Siempre fue Él. El hombre por naturaleza no hace eso. Y si hace eso es porque Dios así lo permite. Todo depende de Él. Absolutamente todo. Pero cuando uno está mal, cuando uno hace las cosas malas y sigue haciendo, nunca siente la necesidad de buscar a Dios. Sigue en sus caminos, sigue en sus condiciones, hasta que el famoso lazo de amor de Dios lo abraza y quita de él el velo y se da cuenta de lo malo que está actuando. Y permite por medio del Espíritu Santo, quien le trae convicción de justicia y juicio y de pecado, él se arrepiente y cree en Jesús. Siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Nada hicimos nosotros para llegar a Él. Él lo ha hecho todo, absolutamente todo. Por eso no me canso de decir que somos privilegiados. El ofensor no busca a Dios. El inocente, a los que ofendieron, Él sí lo hace. Y una famosa palabra en la Biblia que está en el libro de San Juan, capítulo 21, y voy a ir leyendo. Hablando acerca de la reconciliación, cómo Dios busca la reconciliación con nosotros. Dice en ella, en la palabra del libro de San Juan, capítulo 21, desde el 1 en adelante. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar.
Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces lo echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: ¿quién es el discípulo que Jesús amaba? Juan. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron sus brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amás más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La reconciliación habla mucho en esta parte de la Biblia. Jesús mismo, siendo Dios, pasando por el flagelo de la crucifixión, ya resucitado, va y busca nuevamente a sus discípulos, en especial a Pedro, en especial a él, porque fue él quien le negó 3 veces. Por eso le pregunta 3 veces: ¿me amas? ¿Se imaginan esa mañanita tempranito ahí, que Jesús mismo te esté preparando un desayuno? Él mismo se haga cargo de todo eso para vos, que muchas veces le rechazamos con nuestras actitudes, decisiones, y que sin embargo en el día, en los días, en los momentos, en cualquier tiempo, sentimos el quebrantamiento en el corazón de que Él se quiera acercar nuevamente, de que fuimos nosotros que creímos a Satanás y nos alejamos, así como Pedro. Él dice que se alojó, volvió a lo suyo, volvió a ser pescador, después de ser discípulo de Jesús, de ver su obra, de escuchar sus palabras, los milagros, las señales, los prodigios que hacía Jesucristo. Todo eso experimentó, él lo vio, lo sintió en carne propia. Oyó a Jesús, estaba con él, vivía con él, y aún así se alejó, se sentía indigno. Mas Jesús buscaba nuevamente la reconciliación.
así como lo hace con nosotros, y preparado algo especial. Siempre cuando estamos mal, ¿verdad que es cierto? Cuando estamos mal, en una condición de pecado, de frustraciones, o de lo que pudo llegar a nuestras vidas, cuando somos quebrantados por el Espíritu Santo y volvemos a Él, siempre hay una palabra para nosotros. Siempre. Así como Jesús, Pedro se tiró de esa barca porque no perdió la oportunidad de recibir lo que Jesús le estaba ofreciendo. Fue el único que se tiró de la barca, los demás vinieron en la barca hasta la orilla, pero se tiró ahí al mar, ¡bum! Se puso, se ciñó nuevamente sus vestidos. Eso quiere decir que se revistió nuevamente de la fe en Jesucristo. Se revistió en lo que Él era, en los propósitos que Él tenía, de que no solamente era Pedro, sino que era hijo de Dios, escogido, amado. Y así, pluna el agua. ¿Se imaginan ahí? Dice acá la distancia, desde donde Él se tiró de la barca y fue hasta la orilla a encontrarse con Jesús. Y Jesucristo ahí con la propuesta abierta de reconciliarse nuevamente con Él y con los demás. Con un rico desayuno ahí partió el pan, los peces, celebraron, disfrutaron de ese tiempo. Y le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, guíalas, porque tú me dijiste que me amas. Decimos nosotros que le amamos a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? A ver, levanten. ¿Amas a Jesús? ¿En serio amas a Jesús? ¿Lo amas? Tenemos trabajo por hacer. Tenemos que apacentar ovejas. Hay muchas ovejas que están perdidas. A todas ellas las tenemos que traer a los pies de Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la primera herramienta que tenemos para hacer eso? La oración. Ora. Así como los discípulos oraron. No que te libre del mal, no que te libre del opresor, no. Ellos pedían valor, fuerza, determinación en ser radical, en llevar la palabra, en llevar el mensaje, en llevar las buenas nuevas a aquellos que necesitaban. Hoy estamos reconciliados con Dios. Claro que sí, es un beneficio maravilloso. Por eso tenemos acceso al trono de la gracia, nosotros los hijos de Dios. Amén. Y si esto lo tenemos, es con un propósito. Fuimos comisionados para llevar el mensaje de Jesús a aquellos que lo necesitan, y todos necesitan. Todos lo necesitan, así como nosotros lo necesitamos y Él actuó, también los demás, quienes están lejos. Si en tu familia hay controversia por lo que estás creyendo, entra a tu aposento, ahí en lo secreto, y ora a tu Padre. Tu Padre que te escucha orar en lo secreto, hablar con Él, Él se manifestará en tu vida en público. Claro. Y de ahí empieza a obedecer su palabra. Permite que la santidad por medio del Espíritu Santo refleje tu vida, se inserta en tu vida. Y Dios se manifestará. Claro que sí. Hay que sentarse en su mesa y darle a nuestro corazón. No importa de qué está llena. Lo que siempre digo, nuestro corazón siempre va a estar cargado de la naturaleza de este mundo y va a manifestar eso. Pero es tiempo que nosotros presentemos nuestro corazón a Jesús, que sea Él quien la limpie, que sea Él quien excarve hasta allá, hasta lo profundo, porque muy de fondo veo las esta ahí, y permitir que Él saque. Va a doler, claro que sí. Pero Jesús obrando es algo seguro. Y no va a dejar vacío. Él va a llenar de su amor en tu vida. Va a llenar de su amor en tu corazón. Y ese amor es lo que vos vas a expresar afuera. Amén. Póngase de pie. Qué cortita que he hecho. Que esta palabra de Dios no solamente quede aquí,
tiene que entrar acá en nuestra mente, inundar todo, avasallar, golpear, atropellar todo y que descienda a nuestro corazón. Si recibiste esta palabra es porque Dios te ha hablado y es necesario que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Hacedores. Y que seamos hacedores que no nos avergüence de lo que Él pide que nosotros hagamos. Ya estamos reconciliados. Son muchos los beneficios que tenemos como hijos de Dios, muchos. El pastor estuvo hablando muchísimo en la primera parte de este mensaje acerca de los beneficios. No le voy a preguntar qué es los beneficios que oyeron de parte de Él, porque quizás no se acuerdan. Y si no se acuerdan, vayan a YouTube, ahí al canal Ana, y vean algo importante que nosotros que tenemos que entender. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo quiero que vos levantes tus manos y que agradezcas a Dios por tantos beneficios que tenés, por tantos beneficios que tenemos. Imagínense, inmerecidamente Él actuó a favor de nosotros. Un regalo inmerecido para nosotros, un regalo precioso que nos pertenece. Solamente darle gracias. Y si hay alguna situación, algún quebranto, algún dolor, algo en donde Él tiene que ser manifestado, solo di estos nombres: Jesús, Padre. Jesús. Jesús lo dio todo por nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre Santo, Dios eterno, maravilloso, alto, sublime, majestuoso, santo, eterno. Gracias. Gracias, gracias, Dios mío. Gracias por este tiempo. Gracias por este hermoso y gran privilegio que tenemos nosotros de ser tus hijos, por medio de tu Hijo Jesucristo, que dio su vida en la cruz por nosotros. Gracias, Dios mío, porque hoy entendemos que hoy te pertenecemos y de que tú tienes preparado para nosotros grandes cosas, y que nos alejaste, mi Señor, de la condición pecaminosa en donde estábamos, y que nos alejas de la ira que ha de venir de tu parte hacia las naciones, hacia los hombres. Nos sentimos amados. Gracias, Dios mío, gracias. En este momento oro para que tu palabra, mi Señor, no quede ahí, sino que sea manifiesta en nuestras vidas, en nuestras acciones, decisiones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Dios mío, por favor, bendice la vida de mis hermanos, bendice los matrimonios, los hijos, bendice los trabajos, bendice los corazones, las mentes en esta mañana, Dios mío. Que la fe de cada uno de nosotros, mi Señor, no falte, Padre Santo. Que si hay alguna circunstancia, mi Señor, algo que no nos gusta, es porque tenemos que encenderla, mi Señor, hacia ti, direccionar nuestras vidas hacia ti, mi Señor, entrar en comunión contigo por medio del Espíritu Santo, para que eso se avive en nosotros, en el nombre de Jesús. Yo te doy toda gloria a ti, Padre Santo. Te doy toda gloria a ti, mi Señor, porque tú eres merecedor de toda honra, poder, honor y gloria, mi Señor, por los siglos de los siglos, sin duda alguna. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.